La maldición de Estercita, la tragedia que se llevó al hijo y al nieto de la misma forma brutal. Barranquilla, agosto de 1996. Son exactamente las 3:30 de la tarde de un miércoles cualquiera. En un apartamento en la calle 40, número 4644, en el barrio Abajo, un hombre de 36 años descansa después del almuerzo. Es abogado. Trabaja para una de las empresas de apuestas más grandes de la ciudad. Tiene esposa. Tiene una vida construida en ese mismo barrio donde su familia tiene raíces profundas, raíces que toda Colombia conoce, aunque no sepa que las conoce. Su esposa, Rosa Gómez Ardila, escucha un golpe en la puerta. Abre. Son dos hombres, desconocidos. Lo que ocurre en los próximos minutos se va a convertir en una de las historias de dolor más silenciadas de la música colombiana. Rosa es reducida primero. Luego ellos entran. Encuentran al abogado. Le amarran las manos. Le ponen un trapo en la cara para ahogar cualquier grito. Y entonces llegan las puñaladas. 2. Profundas, a la altura del omóplato izquierdo. Antes de huir, uno de los asesinos se inclina y le susurra al hombre en el suelo: «Vaya a disfrutar el dinero en el otro mundo». Ese joven abogado murió ahí, en el barrio Abajo, con un cuchillo. Y cuando la noticia llegó a los periódicos al día siguiente, una línea en una pequeña nota policial lo cambiaría todo. Él era el nieto de Estercita Forero, la novia de Barranquilla, y había muerto exactamente de la misma forma en que su propio padre había muerto décadas atrás. 2 asesinatos, 2 generaciones, una misma familia, una misma forma brutal de morir. ¿Qué estaba pasando con la familia de la mujer más amada de Barranquilla? Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene te va a sorprender. 10 de diciembre de 1919. Barranquilla, barrio Abajo. Ester Forero Celis nace en una familia sencilla de la costa colombiana. El padre está presente al principio, pero no por mucho tiempo. Cuando Estercita tiene apenas 4 años, él se va, y lo que queda son 2 mujeres, una madre y una hija pequeña, en un barrio pobre, sin dinero, sin nombre, sin nada más la una que la otra. Pero la niña canta en reuniones de familia, canta en teatros de barrio, canta en cualquier lugar donde alguien esté dispuesto a escuchar. Y la gente escucha, porque esa voz tiene algo que no se explica. Tiene la textura de la nostalgia, antes incluso de que ella sepa lo que nostalgia significa. A los 14 años, Estercita recibe una invitación para cantar en vivo en la radio La Voz de Barranquilla. Va, canta con todo lo que tiene. Y cuando el programa termina, el resultado es devastador. El micrófono distorsionó todo. La voz salió aguda, sin alma, como si alguien hubiera cambiado a esa niña por otra. El público no reconoció nada, y Estercita se fue a casa con la primera gran derrota de su vida. Se alejó de la música por meses enteros. Pero volvió, porque las personas que tienen un llamado verdadero no pueden mantenerse lejos de él por mucho tiempo. Volvió, aprendió a dominar el micrófono y a los 18 años ya hacía giras por todo el territorio colombiano, Bogotá, Medellín, el interior del país, de norte a sur. Y entonces llegó 1942. Primer viaje al exterior. Panamá. La radio estrella de Panamá. Éxito inmediato. En 1945, Venezuela. Y allí presentó por primera vez la música de la costa colombiana ante un público internacional. La música costeña, que hasta entonces era prácticamente desconocida fuera de Colombia, empieza a conquistar el mundo de la mano de una mujer cuyo nombre el mundo aún no sabía. Pero el momento más importante, el momento que define quién era Estercita Forero realmente como ser humano, ocurre en 1950. Está en la República Dominicana. Rafael Leónidas Trujillo gobierna el país con una de las dictaduras más brutales de la historia de América Latina. La capital, Santo Domingo,
había sido renombrada Ciudad Trujillo por decreto del propio dictador. Un acto de borramiento cultural, de violencia simbólica contra todo un pueblo. Estercita es invitada a presentarse en un evento organizado en honor a los periodistas de la ciudad, en el Teatro Capitolio. Sube al escenario, mira al público y canta Santo Domingo, una canción que compuso ahí, en ese momento, en ese impulso, devolviéndole al pueblo dominicano el nombre verdadero de su tierra, en una sala donde funcionarios del régimen estaban sentados, en una ciudad donde contradecir al dictador tenía consecuencias reales y permanentes. Estercita Forero cantó de todas formas. Ese mismo año de 1950, graba en Puerto Rico con el compositor Rafael Hernández y se convierte en la primera mujer colombiana en grabar para una disquera puertorriqueña. En 1952 está en Nueva York, en el Harlem, grabando con el pianista René Toussaint. Y no llegó al Harlem como una artista desconocida tratando de abrirse paso, llegó como estrella. La comunidad latina del Harlem ya conocía sus canciones antes de conocer su rostro. 11 años de gira internacional, 11 años llevando la música de la costa colombiana a Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos. Más de 500 composiciones. Y cuando regresa a Colombia en 1959, trae en la espalda la grandeza de quien construyó un país entero fuera de sus fronteras. Si estás llegando ahora a este video y todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción, activa la campanita de notificaciones y deja el like porque la historia que viene a continuación es exactamente donde todo empieza a derrumbarse. Y va a doler. Estercita Forero tenía un hijo. Se llamaba Iván González. Era el único hijo varón que había concebido, criado por ella sola, sin padre presente, en una época en que ser madre soltera en Colombia no era solo difícil socialmente, era una condena, una marca que la sociedad conservadora de la costa caribeña le estampaba a una mujer y no le quitaba más. Y Estercita cargó esa marca mientras cantaba para el mundo entero, mientras grababa en Puerto Rico, mientras conquistaba el Harlem, mientras desafiaba a Trujillo en un escenario de la República Dominicana. Por dentro, había una madre que había dejado crecer a su hijo lejos de ella, en Barranquilla, mientras construía un legado que algún día sería el orgullo de la ciudad entera. Iván creció en el barrio abajo, el mismo barrio de la abuela materna, el mismo barrio de pobreza, de cumbia en las calles, de niños que o salían volando al mundo o quedaban atrapados en la violencia que circulaba por esas esquinas como si fuera parte del paisaje. Cuando Estercita regresó de su gira internacional en 1959, 11 años fuera de Colombia, el reencuentro con el hijo fue real. Pero Iván ya era un hombre adulto, ya tenía hijos, ya tenía una vida que ella no había acompañado de cerca, y la violencia del barrio abajo no tenía respeto por los reencuentros ni por las madres famosas. Iván González murió joven. Los registros y relatos de la época describen una pelea en un bar, un estadero, como se dice en Barranquilla, una de esas noches en que el alcohol disuelve los límites entre una discusión y un crimen. Un cuchillo, una vida que terminó antes del tiempo que debía haber tenido. Y Estercita Forero, la mujer que había enfrentado dictadores, que había atravesado 11 años de carretera internacional sola, que había salido de la pobreza absoluta con nada más que su propia voz. Esa mujer recibió la noticia de la muerte del único hijo varón que tenía. No hay registro público de cómo reaccionó en ese momento. Nunca habló de eso en entrevistas con detalle. Y quizás sea justamente ese silencio el dato más revelador de todos, porque Estercita hablaba de Barranquilla, hablaba del carnaval, hablaba de la luna, hablaba del amor, pero de la muerte del hijo lo guardó para sí. Lo que se sabe es lo que hizo después, y lo que hizo después dice más sobre quién era ella que cualquier entrevista podría decir. Se quedó con los 4 nietos de Iván, no como abuela que aparece en los cumpleaños y en las fiestas de Navidad, como madre. Los registró como responsable, los crió, los educó, los sostuvo. Los 4 nietos, entre ellos Teresa y Elba González,
que años después serían las guardianas de su memoria y de su legado, crecieron dentro de casa con Estercita. Ella, que ya había criado a un hijo sola, sin padre, sin dinero, en Barranquilla en los años 1930 y 1940, ahora volvía a empezar, con 4 niños, con más de 40 años de carrera a sus espaldas y con un dolor que no tenía nombre ni canción. Pero Estercita encontró una forma de transformar eso. Siempre encontraba. Fue en ese periodo que nació ¿Por qué lloras, José Modesto? Sale una de las composiciones más cargadas de significado de toda su obra. La canción fue interpretada por el cantante Gabriel Romero y se convirtió en el símbolo de su retomada artística después de la tragedia. La letra dice: todo va renaciendo, todo sigue creciendo, siempre está amaneciendo, José Modesto. Palabras que no vinieron de un ejercicio poético. Vinieron de una mujer que acababa de enterrar a su hijo y que eligió conscientemente creer que el sol iba a volver a salir, que las cosas iban a seguir creciendo, que el amanecer era una promesa que nadie tenía derecho a cancelar. Y fue también en ese periodo que creó la guacherna, el desfile nocturno de faroles, bailadores de cumbia y música en vivo, que ocurre el viernes antes del inicio oficial del Carnaval de Barranquilla. El mismo barrio abajo donde nació pobre, donde el padre la abandonó siendo niña, donde el hijo murió con un cuchillo en una noche de pelea. Ese barrio se convirtió en el epicentro de una fiesta que hoy integra el Carnaval de Barranquilla, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Estercita no huyó del dolor. Instaló la fiesta en el mismo lugar donde ocurrió el dolor, como si le estuviera diciendo al barrio abajo y a sí misma que ese suelo también le pertenecía a la alegría, que la violencia no se quedaría con la última palabra, que ella, Ester Forero, había nacido ahí, había perdido al hijo ahí, y iba a dejar ahí también el mayor legado cultural de su ciudad. Y mientras los 4 nietos crecían dentro de casa, mientras la guacherna tomaba forma, mientras las composiciones seguían saliendo, había uno de esos nietos que estaba construyendo su propia vida, estudiando, formándose como abogado, trabajando, viviendo en el mismo barrio abajo, y sin saber que el destino que se había llevado a su padre lo estaba esperando a él también. Estercita no bebía. Mientras el Carnaval de Barranquilla era sinónimo de fiesta, de aguardiente, de noches que no terminaban, ella era abstemia. Practicaba yoga en una época en que eso era casi incomprensible para una mujer de la costa colombiana. Era solitaria. El periodista que fue a entrevistarla para El Tiempo a principios de los años 2000 quedó sorprendido. La mujer que había creado la fiesta callejera más grande de Colombia vivía en un silencio casi monástico fuera de los escenarios. Ella misma lo explicó. Realmente, soy 2 personas en una. Estercita era la artista. Ester Forero era la persona. Y Ester Forero cargaba cosas que Estercita nunca cantó directamente. La hija, Ester Nowell, fruto de una relación con el ingeniero de sonido bonairense Gustavo Nowell, había sido enviada a un internado siendo todavía niña, mientras la madre se sumergía en la carrera. El distanciamiento entre las dos duró décadas, no meses, décadas. 2 mujeres que podrían haber sido las mejores aliadas la una de la otra, vivieron prácticamente como extrañas durante gran parte de sus vidas adultas. La reconciliación solo llegaría en los últimos años de Estercita. Y había algo que las personas más cercanas sabían, pero que rara vez aparecía en entrevistas. La muerte de Iván nunca se fue de su cabeza. Nunca. Cuando decidió mudarse de casa, se llevó consigo un árbol, un matarratón que le daba sombra cuando componía las primeras canciones en el patio. No podía dejar atrás nada que hubiera sido testigo de ese dolor. Es con ese peso que necesitas imaginar a Estercita Forero en 1996, una mujer de 76 años, que crió a 4 nietos después de perder al hijo, que pasó décadas alejada de su hija, que era internamente solitaria a pesar de ser externamente amada por una ciudad entera, y que estaba a punto de recibir una noticia que ningún ser humano debería recibir 2 veces en la misma vida. Si este video te está llegando a través de alguien que lo compartió
Aprovecha para suscribirte al canal y dejar el like, porque lo que viene ahora es la parte que los periódicos de 1996 publicaron en 2 líneas, pero que merece ser contada con el peso que realmente tuvo. Volvamos a ese miércoles, agosto de 1996, Barranquilla. González Latorre tenía 36 años. Era hijo de Iván González, el único hijo varón de Estercita, muerto décadas atrás con un cuchillo en una pelea. González Latorre había construido una vida. Era abogado titulado, trabajaba para Apuestas Olímpica, una de las empresas de apuestas más grandes de la ciudad. Tenía esposa, Rosa Gómez Ardila. Tenía una casa en el barrio Abajo, en la calle 40, número 4644. El mismo barrio de siempre. El barrio que la abuela había cantado en sus canciones, que había convertido en símbolo de identidad barranquillera. Esa tarde de miércoles había llegado a casa. Estaba descansando, recuperándose de una noche pesada del jueves anterior, según los registros de la época. Eran las 3:30 de la tarde cuando Rosa escuchó el golpe en la puerta. 2 hombres. Ella los dejó entrar, y en segundos la situación se salió de control. Los 2 hombres redujeron a Rosa primero. Fue inmovilizada, incapaz de pedir ayuda a gritos. Luego fueron hasta donde estaba González Latorre. Le amarraron las manos, le pusieron un trapo en la cara para ahogar cualquier ruido, para eliminar cualquier posibilidad de resistencia. Y entonces llegaron las puñaladas. El boletín policial registró 2 heridas profundas en la espalda, a la altura del omóplato izquierdo. 2 puñaladas que atravesaron la espalda de un hombre amarrado e indefenso. Un agente de la SIJIN que acompañó la investigación reveló el detalle que heló la sangre de quienes investigaban el caso. Momentos antes de consumar el crimen, uno de los asesinos se inclinó sobre González Latorre y dijo: «Vaya a disfrutar el dinero en el otro mundo». La hipótesis principal planteada por la policía y confirmada por familiares era que González Latorre había defendido un caso judicial con un desenlace que perjudicó a un cliente y que el esposo de esa cliente, sintiéndose lesionado, había mandado matarlo. Pero esa versión nunca fue confirmada oficialmente. La investigación no llegó a una conclusión definitiva con condena. Y Estercita Forero, con 76 años, recibió la noticia de que el nieto, hijo del hijo que ella ya había enterrado, había sido asesinado. Con un cuchillo, en la espalda, en el mismo barrio Abajo, el mismo instrumento, la misma brutalidad, 2 generaciones, la misma familia. Cuando la nieta Teresa González, años después, habló sobre ese diciembre que siguió al asesinato de su padre, porque fue su padre, Iván, quien había muerto primero, dijo algo que lo resume todo. Cuando mi papá desapareció, que era el hijo de Estercita, ella siempre estuvo ahí con ese dolor, pero al mismo tiempo con la ilusión de darnos a nosotros 4, sus nietos, el niño Dios. Estercita perdió al hijo. Crió a los 4 nietos como hijos. Y entonces perdió a uno de esos nietos de la misma forma en que había perdido al hijo. Y ella continuó, porque era el único verbo que conocía: continuar. Esther Forero Celis murió el 3 de junio de 2011. Tenía 91 años. Estaba internada en la Clínica La Asunción de Barranquilla desde el 11 de mayo, tras complicaciones de una isquemia cerebral. Antes de ingresar, había sufrido una luxación en el hombro. El cuerpo fue cediendo, pero la historia no cedió. Dejó más de 500 composiciones, 500. Un número que la mayoría de los compositores hombres de su generación y de su región nunca alcanzó, y que sigue siendo, hasta hoy, parcialmente inexplorado por el público colombiano. La investigadora musical, Daniela Cura, que pasó más de 3 años investigando la obra de Estercita, dijo algo que vale la pena repetir: la diferencia entre lo que fue publicado, grabado y estudiado sobre Lucho Bermúdez, José Barros y Pacho Galán, compositores hombres contemporáneos de ella, y lo que se hizo sobre Estercita Forero es abismal. Ella fundó La Guacherna, creó un programa de radio que lanzó a Alcia Costa, que presentó a los primeros músicos de rock de Barranquilla cuando nadie todavía llamaba a eso rock, que desafió a Trujillo en un escenario de la República Dominicana.
que fue la primera mujer colombiana en grabar para una disquera puertorriqueña, que llegó al Harlem de Nueva York como estrella, que crió a 4 nietos después de enterrar al hijo, que perdió al nieto de la misma forma brutal en que perdió al hijo, y que aún así nunca dejó de cantarle a Barranquilla. En el Congreso de la República de Colombia existe un proyecto de ley que busca declarar el 10 de diciembre, fecha de su nacimiento, como el Día Nacional de Estercita Forero. Un proyecto, un intento, una deuda en forma de legislación. Pero quizás lo que Colombia realmente le debe a Estercita no cabe en una fecha en el calendario. Quizás cabe en algo simple: contar la historia completa. No solo las canciones del carnaval, no solo la novia de Barranquilla, sino la mujer, la madre soltera, la hija abandonada por el padre, la artista que desafió dictadores, la abuela que crió a 4 nietos después de enterrar al hijo, la mujer que perdió al nieto de la misma forma en que perdió al hijo y se despertó al día siguiente y siguió existiendo. Esa es Estercita Forero, y ahora conoces su nombre de verdad. Si este video te tocó, y creo que sí lo hizo, compártelo con alguien que necesita conocer esta historia. Deja el like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque hay mucha historia colombiana que todavía no ha sido contada como merece. Hasta el próximo.